Vamos a dar inicio a nuestro último día de charlas de finanzas sanas para una vida en orden. Hoy quise resumir finalmente 3 principios. Ponte cómodo, por favor, bien puedas sentarte. Vamos a resumir 3 principios de una manera muy rápida, así que les ruego me tengan paciencia. Aunque ya había dado un principio hace 8 días como el octavo, que fue ¿podemos o no servir de fiador? ¿Cuándo fiar? ¿Cómo fiar? ¿En qué momento podemos decir sí o decir no? ¿Verdad? Teniendo presente las 3 premisas de Dios cuando dice el texto: no salgas de fiador así nomás, ¿no? Por tu prójimo cuando no tienes con qué respaldarlo. Y es que Dios está buscando proteger a las 3 personas, en este caso al acreedor, al que va a salir de fiador, y darle a la persona que necesita que le otorguen un crédito el respaldo, alguien que verdaderamente pueda respaldarlo. Esa es la intencionalidad de Dios, proteger, y vemos en eso un Dios protector. Hoy quiero invitarles para que vayamos de manera rápida. Los últimos 3 principios de hoy es: busque oración y consejo. El noveno, por decirlo de alguna forma, si no fuera el 10º, sería ahorre, y el 11º o el 10º, como quieras, es invierta. Oración, ahorro e inversión. Entonces quiero invitarte para que miremos Proverbios 19:20. Dice de la siguiente manera: escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Ojo, escucha el consejo, Proverbios 19:20, acepta la corrección y llegarás a ser sabio. El hombre tiene un comportamiento sabio cuando se deja guiar por el buen consejo, y a diario estamos recibiendo consejos. De toda clase de consejos, de ideas y opiniones están llegando a nuestro corazón. Esto implica entonces que debemos de ser responsables con esa información que nos está llegando, cómo debemos analizarla, filtrarla, porque cada consejo que viene, ya sea de amigos, familiares, parientes, vecinos, etcétera, con todo lo bien intencionado que pudieran llegar a ser, podrían llegar también a apuntar a una desgracia, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dado que un consejo muy bien intencionado y de personas que nos quieren y nos aprecian resultó ser una desgracia? Como resultó para Roboán, por ejemplo, el hijo de Salomón, quien recibió consejos de los amigos con los que se crió, los jóvenes de su palacio, y ese consejo lo llevó a una desgracia, la división del reino de Israel. La Biblia nos invita entonces a depender del Señor y a caminar siempre en su luz, como lo leíamos en el Salmo 89:15. Bienaventurados, dichosos todos aquellos que saben aclamarte, es decir, los que saben buscar un consejo en la presencia de Dios y los que caminan a la luz de su presencia. Jesús, conociendo la vulnerabilidad humana, dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, la oración es una comunicación con Dios donde nosotros venimos al consejo sabio de su palabra y expresamos a Él oraciones. Nosotros necesitamos orar y buscar el consejo de Dios, porque una real tentación es pensar que eso que me dijo un pariente, aquella persona X que me quiere, que me aprecia, es bueno. Y sí, seguramente lo es, pero sabes, no siempre va a ser aplicable en todos los casos. Entonces, un grave error es no solamente pensar que eso que me dijo sí es bueno y que es aplicable a mi caso. No es aplicable en todos los casos, por eso sería un grave error pretender hacerlo. El rey David, siendo solamente pastorcillo de ovejas del ganado de su padre, no anheló ni tampoco se preparó. Sin embargo, Dios lo visitó, lo sacó de hacer lo que hacía y lo puso como rey de la nación de Israel. David, en medio de ese trasegar con Dios, aprendió que debía consultar a Dios en todo y por todo, ¿sabes? Y le pedía la dirección. Él fue el que expresó justamente el Salmo 89. Bienaventurados, dichoso el que sabe aclamarte, el que camina a la luz de tu presencia, el que es dirigido por tu Santo Espíritu. Este hombre consultó a Dios para todo y en todo, y sabes, y cada vez que lo hizo, los resultados fueron florecientes. Fue un hombre próspero, eso sí, hasta el día en que se olvidó, omitió a Dios y se apoyó en su propia prudencia, o buscó más bien el consejo humano antes que buscar primeramente el consejo de Dios. Desde allí entonces vino el caos a su familia, y desde allí la violencia jamás se apartó de su casa.
Fue una cosa tremenda, ¿no? Entonces, el texto nos está llamando a buscar consejo. El principio de hoy es buscar consejo sabio. Como lo dijo Jesús, yo quiero invitarte a que ores siempre consultándole a Dios. Luego pide un consejo a una persona y entonces vas a evitarte muchos errores, ¿sabes? Uno dice, ¿cómo funciona esto? Voy y le oro a Dios, pido el consejo de Dios y luego que pida el consejo humano. ¿Sabes? Eso funciona en que cuando tú dependes de Dios, Dios va a preparar el corazón del que te va a aconsejar después. Pero si vamos donde el consejero antes que a Dios, no pretenderás que el consejero humano va a ir a decirle a Dios. No, es Dios quien va a preparar el corazón y el consejo que tú estás pidiéndole a Dios. Entonces, interesantemente, como lo dijo Jesús, yo te invito a orar consultándole a Dios, luego pide el consejo y así te evitarás muchos errores. Recuerda, orad y orad en todo tiempo para que no entréis en tentación. 2 ejemplos de consejos con su paralelismo tenemos ahí Adán y Eva. Fueron aconsejados. El primer consejo que la Biblia nos presenta se da en el jardín del Edén. Dios, ¿qué le dice? Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. De todo árbol bueno que veas en el jardín podrás comer, excepto de este. Tú lo puedes recibir como un mandamiento, como un código de protección o como un consejo sabio del Dios Todopoderoso, del Creador de la humanidad, ¿no? Y sí que es un consejo sabio. No lo hagas. El día que comas de cierto árbol, del árbol del bien y del mal, ciertamente vas a entrar en grandes sufrimientos, vas a sufrir penalidades, dolores, vas a morir espiritualmente. Luego está el consejo de la serpiente. No, mentiras, es que Dios sabe que si usted come de esto, vas a ser como Él. ¿Se dan cuenta? Hay dos consejos, hay un paralelismo de consejos. Uno, el consejo sabio, el consejo divino, y otro, el consejo de la serpiente. Eva atendió al consejo de la serpiente y hoy nosotros estamos llevando en nuestra carne las consecuencias de haber recibido el consejo de la serpiente con quien Eva construyó una relación cercana, ¿no? Entonces es importante esto. Otro consejo con su paralelismo es justamente el que les mencioné ahorita y se encuentra en 2 de Crónicas capítulos 10 versos 6 y 7. ¿Cómo es que Roboán, muere Salomón? Roboán, como hijo del rey, tiene que seguir reinando en la nación. Viene Jeroboam, un hombre, un alto funcionario militar que era un siervo fiel de Salomón, pero que por los altos impuestos y cargas fuertes que había puesto al pueblo, después de haber hecho su petición, quizá la Biblia no lo registra, al rey para que bajara impuestos y disminuyera las cargas al pueblo no fue escuchado y decidió abandonar el palacio y el servicio al rey y se fue. Cuando se da cuenta que Salomón muere, pues viene a Roboam su hijo y le dice, mira, tú sabes que yo he sido un siervo fiel en la casa de tu padre y estoy dispuesto a ser un siervo fiel para ti, junto con todos los míos. Pero por favor, rebaja la carga de impuestos para que el pueblo encuentre paz y entonces te serviremos para siempre. ¿Qué hizo Roboam? Fue ante los ancianos y pidió consejo y los ancianos le dijeron, efectivamente debes hacer eso y vas a encontrar paz en el reino y vas a tener servidores para siempre. Luego va donde los amigos con los que se crió, se levantó, los pana, la camarada de él, los parceritos, y les pidió también el mismo consejo. Mira, me está pasando esto y esto. Jeroboam vino y me dijo, ¿qué piensan ustedes? Y esos amigos le dieron otro consejo, no hágase valer, usted es el rey, usted es el que manda, la autoridad la tiene usted, ¿cómo va a venir otro a decirle qué es lo que debe de hacer? Pues le siguió el consejo a los amigos y desde entonces el reino de Israel sufrió una división y allí vino el reino del norte, Jeroboam, y el reino del sur, Roboam, Judá e Israel. A veces recibir el consejo sin antes haber ido a Dios y no filtrar bien los consejos nos puede llevar a experimentar grandes catástrofes. Así que siempre el sabio con corazón aceptará mandatos, dice Proverbios 10:8, siempre el sabio de corazón aceptará mandatos, pero el necio será derribado. Eso le pasó a Roboam. Debemos hacer de los consejos del Señor nuestra meditación diaria y si por alguna razón no sabes buscar en la Biblia o lo que lees no lo entiendes, pide ayuda a otras personas que tal vez van a saberlo aplicar con menos errores de lo que yo las pueda aplicar. Entonces es importante, si no sabes leer bien en la Biblia, estudiar bien la palabra del Señor, no sabes cómo, pues acércate a una persona que tú consideras esta persona tiene una relación con Dios, tiene una relación más cercana con la palabra del Señor y entonces te va a guiar para que tengas menos errores. Y ahí termino con el
oración y sabio consejo. Vamos al otro principio, y es ahorre regularmente. Pero antes del ahorre regularmente, yo quisiera hacer un paréntesis para cumplir lo que había dicho al comienzo. Y yo había dicho que al final íbamos a tener el marco presupuestal, ¿no? Y quisiera entonces, si ustedes me lo permiten, presentar 2 diapositivas que tengo para que tengamos presente. Recuerdan que el tercer principio, el segundo principio fue el presupuesto, y en el presupuesto hablábamos de Lucas capítulo 14, versículos 28 al 34, donde Jesús expresa claramente que queriendo construir una torre, no se sienta primero a tirar cálculos, a hacer presupuestos. Entonces quiero invitarte para que miremos más o menos la plantilla que yo manejo para la elaboración de un presupuesto, porque algunos me han preguntado, me han hecho preguntas acerca de, y ahí tenemos entonces, el presupuesto debe tener una base bíblica como tal, y ahí tengo Deuteronomio 8:18, donde me dice que Dios es el que me va a proveer a mí, el que va a permitir que yo obtenga esto o aquello, obtenga riquezas en esta tierra. Entonces, Proverbios 8:18 nos dice que Dios es quien permite que usted alcance esta riqueza. Para mí es Dios quien me va a permitir elaborar un presupuesto y su propia ejecución también. Entonces ahí tenemos, en ingresos coloqué 5 ingresos. Hay quienes trabajan para una empresa, pero aparte de eso prestan servicios por otro lado. Entonces podrían tener 2, 3, 4 salarios, qué sé yo, recibir tal vez subsidios, recibir ofrendas o regalías, porque tal vez el papá, un hermano, un pariente que está en el exterior le esté mandando mensualmente. Entonces son unos ingresos que deben contar allí dentro del presupuesto de ingresos. Por otro lado, puede ser que tenga rentado un apartamento, un inmueble, y entonces va a estar recibiendo un ingreso por este medio. Entonces allí vas a sumar el total de ingreso bruto, ¿no? A este ingreso bruto lo ideal es descontarle aquellos gastos que son fijos y que se requieren para el desempeño de mi labor, de la productividad mía. Y entonces, digamos, el transporte laboral, pues necesitas transportarte a diferentes lugares para poder producir. Entonces lo que cuesta ese transporte vas a colocarlo allí. Va lo de la seguridad social. Si eres independiente, pues estás pagando tu propia seguridad social, entonces debes descontarla. Luego encontramos allí algo que dice Malaquías, y es el diezmo. Por favor, no dejes de tenerlo ahí. Luego de tener estos 3 rubros, para algunos tal vez haya otro rubro allí, tal vez no sé. Luego según el caso, pues la persona se me puede acercar y con gusto le compartiré, porque hay otros rubros que tal vez encajen allí. Hay otros que vamos a quererlos encajar antes de elaborar la ejecución de gastos, ¿no? Pero es importante acá, estamos en ingresos. Entonces el transporte laboral pues no es mío, no me lo puedo gastar, entonces tengo que dejarlo en esta parte. La seguridad social es algo que tengo que pagarlo, y asimismo los diezmos no son míos, entonces tengo que dejarlo acá. Después de hacer la operación acá, total de ingresos brutos menos estas inversiones que no son mías, tengo el total disponible para egresos, es decir, para ya ejecutar el presupuesto mensual. Quisiera que vamos a la próxima diapositiva, la próxima imagen, por favor, que es justamente el egresos o gastos del mes. Entonces aquí tenemos en 1 Timoteo 5:8, dice que todo aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Es decir, la productividad, los recursos tienen como propósito, como fin específico o primario, es que proveamos para nuestras familias. Dios ha permitido que nosotros obtengamos bienes y recursos para bendecir especialmente o primeramente nuestra familia. Y entonces viene allí lo que la familia necesita: una vivienda, ya sea por arriendo, o tal vez estás pagando ambas cosas, arriendo más la cuota de un proyecto de casa propia, un proyecto de vivienda. Entonces ahí se dan cuenta que los 2 primeros rubros aparecen así. Luego viene la alimentación, el mercado, luego servicios públicos, vienen lo que son los impuestos, quienes pagan impuestos de vehículo, claro que esto es cada año, o impuesto predial que se hace cada 3 meses. Viene lo de seguro de vida, seguridad social, pues ya lo teníamos en el anterior. Entonces viene lo que es un seguro de vida, viene lo que es la recreación o descanso, que es importantísimo, viene lo que es las deudas. No podemos dejar las deudas de un lado, sino que
tenerlas ahí. Recuerden que Romanos 13:8 dice, no tengas deudas pendientes, y lo hablábamos ahora 8 días, que uno de los principios hace 8 días fue la deuda, y es no dejarla pendiente, es decir, la podrás tener sí, bajo unos principios, pero no la dejes, no la olvides, manténla activa pagándola puntualmente. Deudas, honrar a padre y madre, por favor, eso no puede faltar en el rubro de nuestro presupuesto, o más bien en el listado de nuestro presupuesto debe de haber algo para honrar a padre y madre. Recuerde que es el primer mandamiento con promesa de bienestar. Por otro lado, entonces tenemos lo que es vacaciones. Hablábamos que las vacaciones se convierten en un deseo necesario. Debemos de elaborar nuestros presupuestos y gastar basado en necesidad y no en deseos. Pero las vacaciones se convierten en un deseo, que son una necesidad. Todos necesitamos, toda familia necesita al menos unas vacaciones por año, y para ello entonces yo debo de separar. ¿Por qué está ahí? Porque mes a mes yo debería estar separando algo, porque lastimosamente el método o el mecanismo en Colombia laboralmente no es que nos den para vacacionar. Cada persona, cada empleado le dan 15 días de descanso, que lo llaman vacaciones, pero no es que te den una plata extra para que vacaciones, te dan el pago de esos 15 días con los cuales tienes que seguir mercando, pagando arriendo, etcétera, etcétera. Y muchos van y se lo gastan y luego se dan cuenta que tienen que venir a endeudarse, porque a nosotros no nos dan plata para vacacionar a ninguno, nos dan la plata para cubrir los gastos de esos 15 días. Entonces, si queremos vacacionar, nos toca hacer un esfuercito y mes a mes ir separando para luego no tener que endeudarnos. A continuación están los imprevistos. Creo que aparte del mercado, de los servicios públicos, necesitamos tener un fondo de imprevistos mensuales, que hay que comprar una pastilla, una inyección, que se quebró esto, que se dañó la canilla, etcétera. Siempre van a resultar imprevistos. De esos imprevistos sale el heladito. Qué bueno ir a comer un helado, pero es que en el presupuesto no está. Vamos al fondo de imprevistos y allí algo va a tener que haber, y es pensar en eso. El niño pidió algo y no estaba dentro del marco presupuestal, vamos al fondo de imprevistos y allí tendrá que haber algo, porque de lo contrario, si nosotros no manejamos esto de esta manera, el presupuesto se puede convertir en un ídolo del corazón. Luego continuamos entonces el amor al prójimo o al necesitado. Hablábamos de la generosidad. Hay quienes dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Necesitamos ser generosos y amar al prójimo. Recuerda que los 2 mandamientos más importantes en los cuales se resume toda la ley se encuentran en Mateo 28, 35 al 37, y dice claramente: ama al Señor tu Dios con todo lo que eres y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y estos son los 2 mandamientos más importantes. Entonces, cada mes separa algo para darle a una persona necesitada, a un hermano en la fe, o la canasta de amor, etcétera, etcétera, pero tengamos presente a nuestro prójimo. Recuerda que una de los motivos por el cual Dios nos permite que lleguen recursos a nuestras manos es para que lo representemos a Él, y Él ha querido compartir todo con nosotros. Nosotros compartamos también con nuestro prójimo. Luego, el ahorro futuro o inversiones, Proverbios 6 del 6 al 8. Entonces, ahí está pues más o menos la plantilla. Seguramente se pueden elaborar cambios, claro que sí. Teniendo todos estos rubros al frente, sumamos, tenemos total de egresos, y luego abajo tenemos el resultado de la operación final de ingresos versus egresos, y habrá un resultado, tal vez sea negativo porque no alcanzó a cubrir los ingresos este resultado de egresos, entonces nos va a dar números rojos, o números positivos si hay un sobrante. ¿Qué sucede y qué hacer cuando el número es negativo? Cuando nos da un negativo, pues hay 2 opciones. Normalmente los grandes en finanzas recomiendan 2 cosas: hacer alguna cosa por levantar más ingresos para poder suplir ese marco de egresos que necesitas. De no ser posible, entonces hay que hacer un recorte presupuestal, y hay que mirar en qué rubros se puede ir haciendo recortes presupuestales y bajar la cuota. Esos son los 2 mecanismos que normalmente se utilizan. No vemos otro sino ese, y yo recomiendo hacer lo mismo. Cuando no hay, pues entonces hay que recortar o buscar otros ingresos, no hay otra. Entonces, hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, es válida, que quieran hacer acerca del presupuesto. Creo que es importante que la hagan ahora, o que callen y después me la hagan. No es que callen para siempre. Entonces es importante. Eso es la plantillita que yo he usado. Como se dan cuenta, es un presupuesto que está dirigido, guiado, iluminado por la palabra del Señor. Primera de Timoteo 5:8 es la familia, la esencia de lo que te llega.
Sí, el diezmo entonces me muestra también de que es algo que pertenece a Dios, por eso no lo pongo dentro de gastos o egresos. Yo no puedo decir que, ay, no, es que estoy gastando, no, es que eso no es tuyo, simplemente déjelo entonces por fuera, antes de venir a ejecutar los gastos, porque eso no es nuestro, entonces yo no puedo contar con la plata del vecino para luego decir, ay, es que me gasté esto, pues si eso no era tuyo, ¿por qué lo incluyes en gastos? No, no es así. Entonces, para que lo tengamos presente. Hasta ahí lo del presupuesto, si alguna persona quiere que le ayude, con todo gusto lo haré de manera personalizada. Aquellas personas que son pequeños y medianos empresarios que no han separado sus finanzas personales de las finanzas de su empresa, de su negocio. Creo que es importante siempre pensar en esto. Si tú tienes una empresa, un negocio, por pequeño que sea, recuerda que por dueño que seas, tú no eres otra cosa más que empleado de tu empresa. Por tal razón, tu empresa debe pagarte un salario y de ese salario tú vas a desarrollar el presupuesto personalizado y la empresa desarrolla o ejecuta su presupuesto de empresa y tú vas a desarrollar el tuyo como individuo, como persona, para tu familia. Y así no mezclar una cosa con la otra te va a poder mantener un marco de orden. Recordemos, Dios es un Dios de orden y nosotros debemos de imitar a Dios en el orden, en las finanzas también. Entonces, allí hasta ahí lo que les puedo decir sobre presupuestos, no sé mucho. Lo poquito que tengo, pues eso comparto con ustedes y seguramente van a poder encontrar personas en el caminar con Dios que le van a poder dar mejores orientación de la que yo le puedo dar y sé que así es, estoy seguro de eso y no duden en acceder a alguien que les pueda orientar. Como lo decíamos en el principio anterior, buscar consejo sabio y orar, consultar al Señor en oración y buscar un consejo sabio. Con esto entonces, si no hay preguntas, paso al principio, al penúltimo principio, y es ahorre regularmente. Dice Proverbios 21:20 de la siguiente manera: en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. El necio no guarda nada. Como dirían en mi tierra, volador hecho, volador quemado. No guardan nada, todo lo despilfarra. Y es que, hermanos, no sé ustedes se preguntarán por qué el texto menciona perfumes. Y bueno, es que en la antigüedad las especias aromáticas se consideraban una fuente, una alta fuente de ingresos, ¿no? Y obviamente permitía a quienes con diligencia las trabajaban generar buenos ingresos y por supuesto ahorrar. Tan así que un frasquito normal de nardo puro costaba 300 denarios y un día de trabajo para un empleado común y corriente era un denario. Quiere decir que un frasquito normal de nardo puro costaba el salario casi de un año de trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces esto representa una fuente de ingresos muy buena para quienes trabajaran las especies aromáticas en ese tiempo. Por eso el texto está diciendo, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. El sabio ahorra y sabe cómo producir. Sin embargo, encontramos que aunque esta era la idea de ahorrar y saber que los perfumes generaban una alta oportunidad de ingresos y de ahorro, encontramos en Marcos capítulo 14 versos 3 al 5 a alguien que entendió quién sostiene al ser humano, quién sostiene sus finanzas en este mundo y quién le da promesas para la vida en la eternidad. Y esta mujer no le importó derramar un frasco completo de perfume de nardo puro sobre su Salvador. Es interesante, ¿no? Y con esto no solamente estaba mostrando que las finanzas para ella no eran su ídolo, no eran su Dios, sino que sus finanzas descansaban también en aquel que nos da la oportunidad de desarrollar nuestros presupuestos mensualmente, de sostener a nuestra familia, aquel que nos sostiene en esta tierra y nos sostendrá por la eternidad. El proverbista, mis hermanos, se refiere a quienes solo piensan en el momento, a los que neciamente limitan su potencial y no optimizan los recursos, a los que despilfarran como si no existiera un mañana. Él ha exhortado a su audiencia con anterioridad, diciéndoles también allí en Proverbios 6 al 8, que se lo cité hace un momento, pero no lo leímos, y dice: anda perezoso. Esto para mí, les cuento, este texto para mí, yo lo digo, es una bofetada, es una cacheteada al perezoso.
Si no quieres mirar a personas igual a ti, si no quieres mirar la palabra de Dios, si no quieres ver el consejo sabio, entonces el Señor pone al perezoso, mira a la hormiga. ¿De qué tamaño es una hormiga? Y mire lo que le dice. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano ella almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Es interesante cómo el insensato no hace esto. Un hombre con toda la luz que Dios pudo derramar y ha derramado sobre el ser humano, con toda la capacidad y el potencial que ha dado al ser humano, sin embargo hay quienes en su insensatez se les tiene que desafiar a que por lo menos imiten a una hormiguita. Tremendo, ¿no? Este principio, aunque no parezca estar relacionado con la eternidad, busca traer estabilidad, prevención y protección económica frente a lo incierto del presente y el futuro que es acá en la tierra. De esa manera, Dios refleja la gracia suya, señalando a nuestro bienestar y cuidándonos en la temporalidad de la vida. Con esto termino el principio acerca del ahorro y paso al último principio para ir terminando, y es invierta, no entierre. Recuerden, entonces ya vimos consejo sabio, consejo de Dios, ore. 2, ahorre, y aquí estamos terminando con invierta, no entierre. Proverbios 11:26, la gente maldice al que acapara el trigo. La gente maldice al que acapara el trigo, pero colma de bendiciones al que gustoso lo vende. Y es que tanto el ahorro como las inversiones son para crear patrimonio, claro está, y mejorar la calidad de vida. Por eso debemos cuidarnos de caer en extremos. Y es que ahorrar e invertir es como caminar sobre una lineecita muy, pero muy, muy delgada. ¿Por qué? Porque tanto lo uno como lo otro puede ser nocivo para la salud. Y recordemos que estamos viendo finanzas sanas para una vida saludable. Y caer a uno de los dos extremos, del ahorro y la inversión, puede llegar a ser muy fatídico para nosotros. Ahora, el no ahorrar o no invertir es insensatez y siempre va a llevar al despilfarro, como si todo se fuera a acabar ya, y con ello mostramos falta de fe, personas que no tienen esperanza alguna, aquellos que todo lo que les viene lo despilfarran, no valoran nada, todo se lo quieren consumir ya, como si no hubiera un mañana, ni con Dios ni con nadie, como si no hubiera un Dios en quien confiar de que mañana todavía hay esperanza, mientras haya vida hay esperanza. Entonces están mostrando con esto una falta de fe, falta de esperanza en Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30, el que conmigo no recoge simplemente es un despilfarrador, todo lo desparrama. Y creo que es interesante mirar cómo es que esto nos llama a que debemos, con la mirada puesta en Jesús, recoger con Él, puesta nuestra esperanza en Él, autor y consumador de la fe, y trabajar hacia adelante para llegar a tener algo, ¿no? Pensando en que el mañana será otro día y que si Él nos tiene con vida en esta tierra es porque tiene propósitos con nosotros todavía en esa tierra. Por tal razón debemos recoger con Él. Trabaja, recoge, ahorra, invierta, pero hazlo direccionado por el consejo sabio. Bienaventurado el que sabe aclamarte, Señor, y camina a la luz de tu presencia. Ese hombre será un sabio, un bienaventurado. Necesitamos hacerlo, no derrocharlo todo, pero tampoco, ojo, caer en que en medio de la hambruna, teniendo con qué, en vez de vender el trigo, lo acaparemos. Ese es el otro extremo. Tenemos un extremo de no ahorrar nada y el otro extremo es querer ahorrarlo, invertirlo todo, que ni siquiera queremos vender el trigo en medio de una escasez, porque queremos acapararlo. Eso se llama avaricia y es pecado, ¿no? Entonces, en vez de vender el trigo, lo acaparemos. Quien así haga como le pasó a Hetty Green, ¿recuerdan? Les he mencionado a Hetty Green, la grandiosa mujer de los negocios en New York. Y es interesante cómo esta mujer, con toda la fortuna que tuvo, jamás logró disfrutar lo que poseyó. Jamás se mostró que eso le sirvió a ella. Para nada le fue útil su fortuna. La cantidad de millones y millones y millones que tuvo no le sirvieron para su propia vida siquiera, porque convirtió los bienes en su Dios, en su ídolo. Y cuando eso pasa, hermanos, es grave. No se recibe bendición sino maldición. Esta mujer
no disfrutó ni compartió con nadie porque hizo de sus bienes su Dios. Y cuando eso pasa, nadie quiere que se le toque su ídolo. Cualquier cosa que se gastan, así sea en necesidades propias, están pensando siempre en lo que se pudo guardar y no se guardó. Eso le pasó a Hetty Green. Su hijito se resbala por unas escaleras, se fractura la pierna, lo lleva a un centro médico de menor calidad, el hospital del pueblo, y porque allá atienden al que llegue sin pensar tanto en la facturación. Cuando los médicos logran ver que se trataba del hijo de la mujer más millonaria, dijo: factúrenle normal. Pues se agarró a pelear con los médicos y se llevó al hijo de allí, y ella se las dio de médica. Fue y ella misma atendió a su hijo. Al hijo le dio gangrena en el pie y le tuvieron que amputar la pierna. Tremendo, ¿no? Cuando vamos a otro extremo nos hacemos daño y no podemos pretender que todo tiene que ser para ahorrar y para invertir, y entonces dejamos de disfrutar en la vida, dejamos de comer, dejamos de compartir con los amigos, y eso no puede ser así. Lo que Dios nos da es para disfrutar. Un don de parte de Dios es que el hombre viva y disfrute de los dones que Dios le ha dado, no para guardarlos, por favor. Entonces es importante no ir a caer en extremos peligrosos. ¿Ok? Cuando eso pasa, entonces es que estamos haciendo de nuestros bienes, de ese ahorro, de esa inversión, nuestro Dios, y no consentimos que nadie apunte a tocarlos. Eso nos molesta, eso genera una rabiecita por dentro, porque no queremos que nada se nos escape. El acaparar era, es y será un pecado de avaricia e idolatría, de amor por el dinero y desamor por Dios y por el prójimo. Por eso Jesús en Lucas 12, 15 al 20 dice: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y luego cuenta una parábola de aquel hombre rico insensato que tenía unas bodegas, unos depósitos llenos de trigo, y se sentaba y decía: bueno, ya no me cabe más trigo en estas bodegas, ¿qué haré? Ya sé qué haré, voy a derrumbarlas, construyo unas bodegas más grandes, las lleno y después diré: alma mía, siéntate y reposa tranquila. Wow, su esperanza de reposo estaba puesta en los bienes. ¿Y qué dice Jesús? Insensato, ¿no sabe que esta misma noche vendrán a pedir tu alma? ¿Quién se quedará con tus ahorros? ¿Quién se quedará con lo que hiciste? Entonces es importante, ahorremos e invertamos, pero por favor que no vayamos a extremos peligrosos, ¿ok? Y es más, por eso el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y es que, hermanos, yo consideraría, me tomo el atrevimiento de decirlo, que todos en un momento dado hemos querido tener un poquito más. Yo no sé si hay alguien que diga: no quiero tener más. En un momento dado, todo ser humano, como Eva, quiso codiciar algo que no lo tenía. Hemos querido tener algo más. De algún modo nos hemos separado del Señor, de su verdad y de su poder. Y como dijo Ana, la esposa de Elcana, allí en Primera de Samuel, capítulo 2, versos 7 al 8, dijo de la siguiente manera: el Señor da la riqueza y la pobreza. Él humilla, pero también enaltece. El Señor levanta del polvo al desvalido y saca del basurero del muladar al pobre, para sentarlo en medio de príncipes y darle un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos el Señor afianzó el mundo. Este texto se encuentra en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, versículos 7 al 8. Capítulo 2, versículos 7 al 8. Es precioso esa declaración que hace esta mujer, llena del Espíritu Santo. Al Señor pertenece todo. Ese podría ser otro texto y que usted diga: el pastor Madino tenía la plantilla del marco presupuestal con Deuteronomio Pues yo le voy a poner Primera de Samuel, capítulo 2, versículos. Porque el Señor realmente es quien va a permitir que tú desarrolles un proyecto, un presupuesto mensual. No hay otro, es el Señor, verdaderamente. Así que la palabra del Señor nos invita a que cada vez que sea posible, invirtamos. Vender con gusto el trigo apuntaba a ser sabios y a que, confiando siempre en Dios, porque de Él proviene todo, sirvamos con alegría a nuestro prójimo.
Recuerdan que el texto inició diciendo de la siguiente manera: la gente maldice al que acapara el trigo, pero colma de bendición al que gustoso lo vende. Así que vender el trigo con gusto y con alegría apunta a ser sabios y a que, confiando siempre en Dios, porque de Él proviene todo, sirvamos con alegría a nuestro prójimo. Espero, amados hermanos, estimados oyentes que están allí frente a las pantallas también, tal vez tú no seas un creyente, y quienes así lo son, espero que por medio de estos principios te hayas dado cuenta que Dios es bueno para con todos. Él es maravillosamente bondadoso, que con su palabra Él busca iluminarnos en todos los aspectos de nuestra vida, y por su pura gracia nos da la oportunidad de venir a Él, a conocerle, a conocer sus propósitos. ¿Para qué? Para que depositemos en Él nuestra confianza. No son las finanzas las que van a salvar tu vida. Ordenar tus finanzas te van a permitir tener cierto orden en tu vida y tener una vida económicamente más saludable, es verdad. Pero no creas que eso es todo lo que el ser humano necesita. Necesitamos más. Así que ruego de todo corazón que luego de haber escuchado estos principios bíblicos acerca de las finanzas, entiendas que Dios te hizo para que tú seas disfrute de Él, para disfrutarte, como quiere el papá disfrutar a sus niños, a sus hijos, como quiere la mamá disfrutar a sus hijas también, como quiere la esposa disfrutar de su esposo y el esposo de su esposa. Dios nos hizo para su propio disfrute. Él quiere que las finanzas sean para nuestro disfrute, no para que sean un ídolo o un Dios para nosotros que nos amarguen la vida y terminemos en la miseria. No. Entonces, ruego a Dios de todo corazón, de verdad, que entiendas que Dios te hizo para su disfrute y que en su diseño original para el hombre tuvo en cuenta libertad. Él tuvo en cuenta la libertad. Lastimosamente, por el pecado tenemos que confesar y declarar que nos volvimos esclavos de todo. Nos volvimos esclavos del pecado. Qué tristeza, ¿no? Y eso, Dios entonces, al vernos así, en su eterno amor por la pobre humanidad, se hizo hombre y vino en la persona de Jesús para traer algo más valioso que solamente finanzas. Él vino a traernos una salvación. Él vino a salvarnos no solamente a rescatarnos de unas finanzas turbias, ennegrecidas, quebradas, sino que vino a traernos una salvación para el alma y el corazón, porque usted y yo necesitamos la salvación del alma. Hoy estamos acá, si mañana partiremos, apenas va a comenzar la realidad para la cual fuimos hechos, ¿sí? Y allí hay solamente dos lugares, dice la Biblia: infierno y cielo. ¿Sabes tú para dónde vas? Espero que puedas decir: por la obra de nuestro Señor Jesucristo y la relación que me ha permitido tener con Él, sé que voy para el cielo. Si no es así, yo te invito para que te arrepientas y en humildad vengas a la persona de Jesús, reconociendo que Él es el Señor de tu vida, que Él es el hacedor de cielos y tierra, que Él es el único que puede sostenerte aquí y en la eternidad. O como dice Mateo, Jesús en Mateo, que Él es el único que tiene poder para matar el cuerpo y el espíritu en el infierno. Asimismo, tiene el poder para liberarte del infierno que nos espera si no tenemos una relación con Cristo. Por eso, ven a Jesús hoy y recibe el don de Dios. Jesús guardará nuestra conciencia y nos llevará por sendas de paz. Así que arrepintámonos y vengamos a Él entendiendo que no solamente va a favorecer nuestras finanzas, Él nos va a dar una vida nueva, totalmente restaurada, para que todas las áreas de nuestra vida sean afectadas por el obrar de Dios, lleno de amor y de pura gracia. Amén. ¿Qué tal si oramos entonces? Padre Santo y Dios bueno que estás en los cielos, yo te alabo, te bendigo, Rey eterno, y te doy gracias por estos principios. Te suplico nos ayudes a tener presente, Señor, que debemos aprender a filtrar, Señor, los consejos que recibimos permanentemente, pero sobre todo que debemos aprender que el consejo más sabio, Señor, se encuentra en ti. Tú eres el consejero por excelencia, como lo dice Isaías capítulo 9, Señor, porque un hijo os ha nacido, un niño os ha nacido, hijo os es dado, y será sobre él el poder, la gloria, la gracia, y serán sus nombres: admirable consejero, Dios fuerte y príncipe de paz. Así que ayúdanos a venir a ti, Señor, a buscar consejo.
Ayúdanos a entender de que no debemos de ser despilfarradores, sino que debemos ser ordenados, cuidadosos y ahorrar, Señor, y que en la medida de lo posible podamos invertir pensando que con tu ayuda podemos continuar adelante mientras todavía estemos en esta tierra desarrollando una mejor calidad de vida, Señor. Te lo rogamos así, pero sobre todo te rogamos, enséñanos a poner nuestra mirada en ti, Jesús, a confiar que más que finanzas necesitamos nuestras almas seguras en tu presencia, seguras de que están siendo limpiadas, purificadas para el trasegar en esta tierra, pero santificadas para entrar a tu presencia, Jesús. Gracias por tu amor y tu gracia. Gracias porque a través de esos principios nos has mostrado que verdaderamente eres un Dios inexplicablemente bueno, lleno de bondad, de amor, de misericordia, que a hombres malos administradores, como lo somos todos acá, los que están frente a la pantalla y los que estamos acá en este salón, nos has dado recursos para que administremos cuando te pertenecen a ti, Señor. Perdónanos por nuestra mala administración y gracias porque a través de esos principios nos haces un desafío, un llamado a mejorar para que te representemos a ti como el mejor administrador. Tú eres el administrador de los administradores, tú eres el Dios dueño del oro y de la plata, tú eres el dueño del universo, el que has creado todo, y como dijo Ana, Señor, tú eres quien das. Haces rico al pobre y al rico pobre. Haces rico al pobre y al pobre y al rico pobre. Tú eres quien levantas del muladar y nos pones en lugares donde jamás podemos llegar a imaginar llegaría un hombre, Señor, pecador como nosotros. De verdad, mi alma te alaba y mi ser se regocija en tu presencia por darnos la oportunidad de entender, escuchar y meditar en estos principios bíblicos acerca de finanzas, de las finanzas del reino, Señor. Te adoramos y te bendecimos.